Omaima Nelson nació en el año 1968 en Egipto. Su vida en el país africano no fue nada fácil. Desde una edad temprana la niña se dio cuenta que habitaba en un mundo totalmente hostil y que para sobrevivir había que ser más hábil que inteligente que otras personas y aprovechar todas las oportunidades que la vida le brindaba. Cuando la pequeña tenía tan solo 12 años, sufrió mutilación genital, un hecho que le marcaría para siempre y marcaría también la forma con la que de aquí en adelante se relacionaría con los hombres. Por suerte para Omaima, la vida le dio algo que muchas otras pequeñas que nacen y se crían en situaciones precarias no reciben: la belleza. Consciente de su atractivo, cuando Omaima era tan solo una adolescente, empezó a aprovechar su atractivo para conseguir favores de hombres o muchachos con los que se cruzaba. Así logró sobrevivir durante los primeros años de su vida, en una infancia de la que se conocen muy pocos detalles, ya que la mujer no ha querido nunca dar demasiados detalles de ella. Lo que sí se sabe es que Omaima estaba cansada de las escasas oportunidades que su país natal le brindaba, así que tomó la determinación de salir de él. Ella sabía que había lugares en donde su belleza sería realmente apreciada y su actitud arrolladora la llevaría a recorrer grandes pasarelas en el mundo. Omaima soñaba en convertirse algún día en una prestigiosa modelo, así que tan pronto como pudo comenzó a ahorrar todo el dinero que pudo, y cuando cumplió 18 años, finalmente cumplió uno de sus sueños: salir de su país de origen. Omaima llegó a Estados Unidos llena de sueños y con muchas expectativas de lo que sería su vida en el país americano. Apenas llegó al país, se puso manos a la obra para tratar de llevar a cabo las cosas con las que había soñado. No después de mucho tiempo de su llegada, comenzó a trabajar como niñera, lo que además de dinero también le empezó a dejar también una buena cantidad de tiempo libre. Durante ese tiempo que le quedaba después de cumplir con sus labores diarias, Omaima se dedicaba a buscar agencias de modelaje, practicaba su postura, sus gestos para lograr impresionar a los reclutadores. La mujer insistió durante algún tiempo, tenía claro que era bastante atractiva y luego de un tiempo finalmente fue contratada por una agencia y sus sueños empezaron a tomar forma. 5 años después de su llegada a los Estados Unidos, desempeñándose ya como modelo de tiempo completo, Omaima conoció a un hombre de 56 años llamado Bill Nelson. El hombre era un expiloto de la Fuerza Aérea con bastantes facilidades económicas y se obsesionó con la modelo. No se sabe muy bien por qué motivo aceptó, pero después de solo un mes saliendo con el hombre, Omaima se casó con Bill Nelson. Posteriormente, la mujer diría que sin lugar a dudas esta había sido la peor decisión que había tomado en su vida. En un principio, Omaima había visto al hombre como un tipo amable que le ayudaría a salir adelante y que le brindaría todo su apoyo económico. Con lo que definitivamente no contaba es que nada más al empezar con su vida marital, el hombre se transformaría por completo. Pasó de ser un hombre amable y preocupado por su pareja a ser un hombre patán y arrogante que la humillaba constantemente. Pero esto no era todo. Omaima y Bill llevaban menos de un mes de casados cuando la mujer le expresó al hombre en múltiples oportunidades que para ella el sexo no era ni había sido nunca placentero debido a la mutilación genital que había sufrido cuando era tan solo una niña. Sin embargo, Bill, lejos de ser un hombre comprensivo, la presionaba constantemente para que mantuviera relaciones íntimas con él. Naturalmente, esta práctica asustaba bastante a Omaima,
que había empezado a resistirse y huirle al contacto físico con su esposo. Lo que no esperaba es que este hombre fuera a responder con violencia ante sus negativas. El hombre pasó rápidamente de la presión a las groserías. La violencia aumentó rápidamente y el hombre no se controlaba en lo absoluto. Poco tiempo después empezaron a aparecer los golpes y Omaima no sabía qué hacer. Veía en este hombre la mismísima encarnación del demonio, una suerte de pesadilla que la vida le había puesto en el camino. Omaima no paraba de pensar cómo hacer para huir del lado de aquel hombre, pero este no paraba de vigilarla nunca. En su cabeza estaba claro que no faltaba mucho para que el hombre empezara a volverse todavía más y más violento, hasta que un día su miedo más grande finalmente se hizo realidad. El Día de Acción de Gracia del año 1991, ese día Bill Nelson insistía una y otra vez que quería tener sexo con su esposa Omaima. Le había dicho ya en reiteradas ocasiones que esta vez no cedería a sus presiones. Omaima no le daría lo que quería al hombre que la había estado golpeando durante las últimas semanas. Al ver la determinación con la que su mujer le negaba su solicitud, Bill Nelson estalló en rabia, se abalanzó sobre la humanidad de Omaima. La mujer gritaba y le suplicaba que la soltara, pero el hombre no escuchó sus súplicas. Le empezó a desgarrar la ropa y mientras ella más se oponía, más rabia sentía el otro que la golpeaba. Después de varios minutos en disputa, este hombre accedió carnalmente de Omaima, a quien el dolor la había dejado paralizada durante un buen rato. Pero esto no iba a quedar así. Una vez el hombre bajó la guardia, era el turno de Omaima. Definitivamente no iba a dejar que ningún hombre se quedara campante después de haberla ultrajado de esta forma. Omaima se levantó rápidamente del suelo y vio que su alcance tenía unas tijeras. Sin siquiera pensarlo, tomó a Bill Nelson, el abusador, y le clavó las tijeras en la espalda y en el cuello innumerables veces. Una vez su agresor estaba tirado e indefenso en el piso, Omaima no se detuvo. Quería cobrarle con creces todas las humillaciones que durante aquel mes la había hecho sufrir, así que con una plancha empezó a golpear una vez tras otra la cabeza de su esposo hasta dejarlo completamente inconsciente. Los golpes habían sido demasiados y pronto Omaima se dio cuenta de que su esposo, ahora ex esposo, estaba muerto. Pero lejos de inquietarla o preocuparla y enceguecida por el odio, la mujer siguió desquitándose contra el cuerpo ya sin vida del que la había agredido. Quería desaparecerlo, borrar todo rastro de su existencia. Así que lo primero que hizo fue, como habían hecho con ella cuando era tan solo una niña, mutilarle los genitales. Después de esto, la mujer se dio a la larga y minuciosa tarea de desmembrar el cuerpo completo del hombre. Empezó por la cabeza y los brazos. Estos los sirvió para hacer que su rostro y sus huellas dactilares quedaran desfigurados y así nadie pudiera reconocerlo. Luego de esto, cortó estas partes en pedazos todavía más pequeños y los mezcló con un pavo que tenía guardado en la nevera y los tiró a la basura. Una vez completó este procedimiento, continuó con el resto del cuerpo descuartizándolo por completo. Algunas partes las mezcló con la basura y otras simplemente las conservó en la nevera. El clímax de su venganza era no darle descanso ni paz al cuerpo de Bill. De ahora en adelante, su carne podrida y maldecida viviría para siempre en el interior de Omaima, que decidió cocinar las costillas de Bill y cocinarlas con salsa barbecue. Aunque esta versión sería negada años más tarde, los expertos que han examinado el caso han asegurado que efectivamente Omaima había consumido la carne de Bill. Omaima fue capturada pocos días después del asesinato de su violento ex esposo.
Al parecer la mujer trató de comunicarse con una de sus exparejas para pedirle ayuda para deshacerse del resto del cuerpo de Bill. Justo después de una hora de que la mujer le pidiera ayuda al hombre, este llamó a la policía y así fue como capturaron a Omaima. La policía inmediatamente empezó a buscar evidencias de lo que había ocurrido y en un corto periodo de tiempo encontraron las distintas partes del cuerpo de Bill Nelson. Por este motivo Omaima fue llevada a juicio y a pesar de su culpabilidad la mujer trató de defenderse hasta el último momento. En el juicio, Omaima aceptó su culpabilidad pero argumentó que todo fue un acto de defensa después de los múltiples maltratos que su exmarido le había hecho sufrir. También mencionó que este sistema lo único que hacía era proteger a los hombres. Aún después de que se evidenciaron los abusos que Omaima había sufrido, el juez consideró que esto no justificaba sus actos, razón por la cual la condenó a cadena perpetua. Hasta el día de hoy, Omaima sigue tras las rejas, pues en múltiples ocasiones se le ha negado la libertad condicional por considerarla un peligro para la sociedad. Aunque naturalmente sus actos no pueden ser justificados y la violencia con la que la mujer reaccionó fue excesiva, es innegable que fue legítima. De no haber terminado de esta manera, probablemente la violencia sufrida por esta mujer se habría extendido durante muchos años y aunque se hable de la culpabilidad de Omaima, se olvida y se deja de lado por completo la culpabilidad del que en inicio empezó siendo el victimario. En esta oportunidad el móvil de la canibalización fue por una emoción de odio incontrolable. Creo que este caso sirve para ejemplificar que incluso un acto considerado tan inhumano no necesariamente lo es. Por el contrario, en ocasiones puede tener una naturaleza profundamente humana, como lo son el odio o la ira. Maddie Clifton nació el 17 de junio de 1991. Fue una niña que amaba los deportes, era muy buena para el piano y una excelente hija y alumna. En su tiempo libre en la escuela, a Maddie le encantaba divertirse afuera de su casa con sus amigos. Jugaron baloncesto, golf y todo lo creativo que inventan los niños para entretenerse en una época en la que la tecnología aún no estaba presente y en Estados Unidos los niños se divertían gratis en las calles. Maddie en 1998 tenía 8 años, vivía con su abuela, sus padres Steve y Sheila, y también su hermana de 11 años Jessie, quien era su mejor amiga. En la tarde de esa fatídica fecha, luego de llegar de la escuela, Maddie pidió permiso para ir a hacer lo que más le gustaba, jugar con sus amigos cerca a su casa. La condición era que a la hora de la cena ella estuviera en casa para cenar en familia, así que Maddie prometió volver a cenar. Maddie vestía su camiseta roja de baloncesto favorita con su nombre estampado en la espalda. Salió donde comenzó a jugar golf con otros niños hasta que alrededor de las 5 p.m. se agotaron las pelotas. Dijo que tenía más pelotas en casa, así que les pidió que esperaran a que ella las recogiera. Esta fue la última vez que se vio a Maddie Clifton. A las 6:30 p.m. Sheila, la madre de Maddie, llamó a Maddie para cenar, pero la pequeña no apareció y no había señales de ella en ningún lugar del vecindario. Le preguntó a Jessie dónde estaba su hermana, pero ella tampoco sabía. Jessie se montó en su bicicleta y comenzó a buscar a su hermana. Desesperada, Sheila comenzó a buscar a su hijo por los alrededores, pero no tuvo éxito en su búsqueda. En pocas horas, todos los vecinos estarían recorriendo el barrio buscando a la niña. Mientras tanto, los Clifton comenzaban a entrar en pánico, pero trataban de no pensar en lo peor. Sheila entonces decide llamar al 911, que es el número de emergencia en los Estados Unidos que conecta los servicios de bomberos, ambulancia y policía, e informa de la desaparición de su hija Maddie. Went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old.
La pregunta que detuvo a los Estados Unidos en ese momento fue dónde estaba la pequeña Maddie. El caso comenzó a ganar prominencia nacional en poco tiempo. Más de 1000 personas se involucraron en el caso y comenzaron a buscar a Maddie por todas partes. Se repartieron miles de carteles con la foto de la niña y cientos de personas recorrieron la ciudad buscándola. Pasó el tiempo y no había ni rastro de la niña. Todos los vecinos afirmaron no haber visto a ninguna persona extraña, ni un coche diferente circulando por la calle, lo que hizo que la policía concluyera que la persona que había secuestrado a la niña era probablemente alguien de su propio barrio. A partir de ese momento, todos se convirtieron en sospechosos y debido a esto, la policía comenzó a investigar más sobre la vida de todos los que vivían en los alrededores. Así, un vecino se convirtió en blanco de la policía, un vecino que vivía solo 3 casas de Maddie llamado Larry Grisham, un hombre de 45 años que había sido acusado 20 años antes de agredir sexualmente a 2 mujeres, pero los cargos fueron retirados poco después y nunca fue juzgado. Pero en ese momento esto fue suficiente para que se convirtiera en el principal sospechoso, pues también fue una de las últimas personas en ver a Maddie, pues Larry tenía la costumbre de jugar siempre con los niños y ese día estuvo presente en el lugar donde ella estaba con sus amigos. Incluso después de que los niños que estaban con Maddie y otros vecinos cercanos confirmaron que después de que la niña se fue, Larry se quedó con ellos esperando que Maddie regresara, y solo después de que todos vieron que no regresaría porque creían que por alguna razón se había quedado en casa, solo entonces entró a su casa el sospechoso. Aún así, estos hechos fueron suficientes para que Larry se convirtiera en el principal sospechoso, así que pronto lo llevaron para interrogarlo y pasar la prueba del detector de mentiras. Para empeorar la situación de Larry, fracasó y esto obviamente solo aumentó las sospechas de la policía, quienes prepararon una búsqueda en la casa del hombre, pero no encontraron nada sospechoso. Las sospechas sobre él se desplomaron el 10 de noviembre de 1998, 7 días después de la desaparición de Maddie, cuando Melissa Phillips, la vecina de al lado, encontró a Maddie. Pero ¿quién era la familia Phillips? En la casa de la familia Phillips vivían 3, Melissa la madre, Steven el padre y Josh el hijo de 14 años. Los Phillips tenían 2 hijos más, ahora adultos, que ya no vivían con ellos. Como todos los demás vecinos, los Phillips también estaban ayudando en la búsqueda de Maddie. Sin embargo, al 7º día después de la desaparición, Melissa sintió un fuerte olor proveniente de la habitación de su hijo. Como el niño tenía una jaula con varios pájaros, el olor que salía de la habitación del niño nunca era algo muy agradable, pero ese día el olor era realmente insoportable. Como Josh estaba en la escuela, Melissa decidió limpiar la habitación de su hijo y mientras la limpiaba, notó que salía agua de la cama del niño. Como tenía una cama de agua, ella pensó que estaba goteando. Luego decidió levantar el colchón para tratar de sellar la fuga, cuando al sacarlo, Melissa se encontró con el cuerpo de Maddie escondido debajo. Sí, Josh Phillips ha estado durmiendo durante 7 días sobre el cuerpo de Maddie Clifton. En estado de shock, sin saber qué hacer, llamó a su esposo, pero él no respondió. Entonces Melissa Phillips tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Salió a la calle e informó a la policía. Ella sabía dónde estaba la niña desaparecida. Cuando los oficiales entraron en la habitación de Josh, olieron un fuerte olor y notaron 2 pies pequeños con calcetines blancos que sobresalían de debajo de la cama de agua. Maddie estaba parcialmente vestida, su camisa estaba levantada y sus bragas y pantalones cortos estaban debajo de ellos. Inmediatamente los agentes acudieron a la escuela de Josh para arrestarlo, lo cual causó una gran conmoción en la escuela, pues nadie creía que ese chico, que aparentaba ser completamente normal, fuera capaz de tal barbaridad. Así que lo llevaron para interrogarlo. Curiosamente,
Supuestamente la casa de los Phillips había sido registrada en busca de Maddie, al igual que todas las casas de los alrededores, pero los investigadores confundieron el olor corporal en la habitación de Josh con el olor proveniente de la jaula de los pájaros. Josh también participó activamente en la búsqueda de Maddie y estuvo libre de cualquier sospecha. Nadie notó ningún cambio en su comportamiento ni nada que pudiera indicar que pudiera estar involucrado. Pero tratemos de entender mejor quién era Josh Phillips. Los Phillips se mudaron de Pensilvania a Jacksonville a principios de la década de 1990 y pronto se hicieron muy conocidos entre sus vecinos, incluidos los Clifton. Las familias se conocían bien, pero a puertas cerradas, la vida de Josh no parecía tan simple. El padre de Josh se llamaba Steve, era un experto en informática y tenía fama de ser muy estricto y asustadizo, especialmente cuando bebía. La verdad es que Steven era un hombre abusivo, solía atacar a su esposa e hijo Josh. No le gustaba ver a los niños del vecindario en su casa si él no estaba allí, especialmente a las niñas. Pero ¿qué pasó esa tarde para que el cuerpo de Maddie Clifton terminara debajo del colchón de Josh Phillips, quien aparentemente solo era un chico tranquilo? Bueno, en su interrogatorio Josh terminó confesando que él mismo le habría quitado la vida a Maddie, pero según él, todo fue un accidente. Dijo que todo comenzó cuando estaba solo en su patio trasero jugando béisbol, hasta que apareció Maddie y se ofreció a jugar. Dijo que no estaba seguro porque era demasiado pequeña, pero Maddie insistió y él cedió. Habrían empezado a jugar cuando el niño accidentalmente le pegó a Maddie con la pelota en el ojo y no pudo hacer que dejara de llorar. Con el ojo lastimado y llorando mucho, dijo que trató de calmarla, pero ella no dejaba de llorar. Josh entonces tenía miedo de lo que haría su padre si se enteraba de que había traído a alguien para jugar mientras estaba solo en casa. Así que comenzó a golpear a Maddie en la cabeza con su bate de béisbol y la arrastró hasta su casa para finalmente ponerla debajo de su colchón. Y como se suponía que Maddie estaba haciendo ruido, decidió estrangularla al darse cuenta de que la niña finalmente había perdido el conocimiento. Josh puso su cuerpo finalmente debajo de la cama y lo dejó escondido hasta que regresaron sus padres. También dijo que la niña estaba parcialmente desvestida porque cuando la arrastró se le salió la ropa interior. En las próximas horas el chico se uniría a la multitud para buscar a la chica sin dar señal alguna de que él era el principal culpable de todo. Cuando regresó a casa, Josh Phillips conversó un poco con su padre y luego subió a su habitación para darse cuenta de que Maddie Clifton todavía estaba viva mientras gemía. Y en vez de pedir ayuda, Josh no mostró arrepentimiento por lo que había hecho. De hecho, estaba a punto de demostrar que podía ir mucho más lejos. En ese momento tomó un cuchillo multiusos, la marca Leatherman, y le cortó la garganta a Maddie. Luego le perforó el pecho 7 veces y la volvió a poner debajo del colchón y durmió 7 días encima del cuerpo de la pequeña. Cuando se le preguntó qué pretendía hacer con el cuerpo, Josh dijo que no sabía, que simplemente estaba dejando pasar las cosas. En resumen, no tenía planes. En la habitación de Josh, la policía encontró todas las pruebas que necesitaban para redactar su acusación. El lugar se llenó de ambientadores, inciensos y aromas para disimular el olor. El cuchillo y el bate de béisbol usados estaban escondidos detrás de la cama. En el techo se podía ver algo de sangre salpicada, pero lo más siniestro estaba en la pared opuesta a la cama de Josh. Había uno de los carteles perdidos que se había hecho para usar en la búsqueda de Maddie Clifton. No solo estaba durmiendo encima del cuerpo, sino que miraba sádicamente la foto de la niña todas las noches antes de irse a dormir. Otro objeto inquietante que se encontró en la habitación estaba debajo de la almohada de Josh. Esta era una foto de la hermana de Maddie, Jessie, que había sido secuestrada de la casa de Clifton durante un allanamiento un mes antes. Y es a partir de ese momento que la historia de Josh empieza a perder sentido.
sucedido. 1. Según el testimonio de los Clifton meses antes de la desaparición de Maddie, el niño se acercó a ella y a su hermana con una broma sexual inapropiada. Las niñas le dijeron de inmediato a sus padres, quienes les prohibieron acercarse al niño, y fue allí que supuestamente, como una forma de represalia, el niño habría invadido la casa de los Clifton. Pero ¿cuál es la importancia real de este hecho en la historia? Maddie era una niña que se consideraba extremadamente obediente, por lo que la versión que Josh dice que la niña fue a jugar con él se debilita, ya que Maddie tenía prohibido hablar con el niño. Además, ¿cuál es la lógica de que ella haga eso si ya estaba jugando con sus amigos? Lo veo extremadamente improbable. 2. Los forenses determinaron que Maddie no había sido golpeada por una bola en el ojo y que la primera lesión de Maddie había sido el estrangulamiento, no el bate de béisbol. Maddie tampoco había sido arrastrada por el patio. Todo esto contradice lo que dijo Josh, sin mencionar que el patio trasero de los Phillips era demasiado pequeño para jugar béisbol. 3. Cuando la policía vio el cuerpo desnudo de la niña, automáticamente creo que todos ya están pensando en delitos sexuales. La autopsia mostró que no había evidencia de que hubiera sido abusada íntimamente. Sin embargo, se descubrió que Josh estaba viendo pornografía violenta en internet 30 minutos antes de lo sucedido y después del hecho volvió y siguió viendo el mismo tipo de videos. Yo personalmente tengo una teoría de lo que pasó, solo recalcar que esta es una teoría sin ningún tipo de afirmación. Viendo la situación en general, es probable que Josh, si estaba obsesionado con Jessie, la hermana de Maddie, que era una chica muy popular, tal vez la encontraba inalcanzable y mientras miraba el video extremadamente emocionado, vio que Maddie, que era la hermana menor de su objeto de deseo, la trajo a la casa. Cuando fue por ella no lo aceptó y se resistió a gritar. Fue entonces cuando Josh comenzó a asfixiarla, probablemente porque sabía que si la dejaba ir le contaría a sus padres lo que había pasado. ¿Ustedes qué creen que sucedió ese día? Déjame tu respuesta, yo la quiero leer ahí en los comentarios. El juez consideró necesario que su juicio se llevara a cabo en otro condado para garantizar la imparcialidad del jurado en el caso. Así que el jurado comenzó el 6 de julio de 1999 y duró apenas 2 días. Eso se debe a que el abogado de Josh, Richard Nichols, con mucha confianza no ha puesto a un solo testigo en el estrado, con la esperanza de usar su argumento final como la mayor parte de su defensa. Afirmaría que Josh Phillips era solo un niño asustado que actuaba por desesperación. Nichols ni siquiera interrogó a Josh sobre los acontecimientos que condujeron al crimen. Los dos, increíblemente, solo jugaron ajedrez durante sus reuniones previas al juicio. Era como si su abogado supiera que Josh iba a perder, por lo que no se molestó en luchar por una sentencia diferente ni en defender a Josh. Después de 2 días, los miembros del jurado se fueron a deliberar y les tomó poco más de 2 horas encontrar a Josh Phillips culpable del asesinato de Maddie Clifton. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un año después de su juicio, el padre de Josh murió en un accidente automovilístico. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo al caer. Ashley habla con su novio durante más de 20 minutos, le cuenta su día, sus dilemas y una pelea por celos que tuvo en la escuela, ya que al ser una chica linda y locuaz, tiene muchos amigos y pretendientes que la cortejan constantemente. Al terminar de hablar con su novio, se cambia de ropa, se pone su pijama y se acuesta a chatear un poco por el WhatsApp, habla con sus amigos y recibe un muy esperado mensaje que la llena de alegría. Sus mejillas se enrojecen y sus dedos digitan con insistencia la molesta melodía que indica el enviado de cada mensaje. Se extiende en una sinfonía fastidiosa por más de 30 minutos seguidos. Su madre también le envía un mensaje nocturno desde el otro cuarto indicándole que por favor los deje dormir ya que es tarde en la noche y el sonido se escucha en toda la casa. Ella le responde que tiene una excelente noticia para compartirles en la mañana. Baja el volumen de su aparato
celular y continúa chateando con entusiasmo, mientras el sueño la atrapa y queda dormida profundamente. A la mañana siguiente, en el desayuno, luego de ser increpada por su madre, ella le dice que la noche anterior recibió una buena noticia, la de una entrevista de trabajo que tendría, por lo que estaba emocionada y no dejó de chatear. Su madre también se pone alegre, sin embargo no era muy lógico que la escribiesen de un trabajo serio a tan altas horas de la noche. Ignoró ese detalle y juntas celebraron con un chocolate caliente. Ashley Reeves es una adolescente de 17 años que vive en Illinois, Estados Unidos, junto con sus padres y su hermana pequeña, en una familia de clase media que cuida de ella con amor. Sus calificaciones son buenas y todo marcha bien en sus estudios, siendo agradable con todo el mundo, sonriendo a las maestras y a sus compañeros, en una personalidad coqueta, característica de una chica extrovertida y comunicativa. Era la líder en su grupo de amigas, siendo popular en la escuela. Tiene como novio a un joven de nombre Jeremy, un muchacho serio y responsable que le agrada a sus padres, por lo que mantienen una buena relación con él. Ashley está muy cerca de graduarse de penúltimo año, por lo que debe estar concentrada en sus estudios para aprobar los exámenes finales. La meta de su grado está cada vez más cerca, así que gran parte de su tiempo permanece en casa repasando libros regordetes y apuntes de sus clases. El 27 de abril del 2006, en la mañana del día jueves, Ashley recibiría una fantástica y esperada noticia, pues tendría una entrevista de trabajo importante en una ciudad cercana, por lo que esperaba ansiosa el momento de presentarse, estudiando una y otra vez sus palabras en el espejo, organizando con días de anticipación la ropa que llevaría e incluso el cronograma completo para ese esperado día. Finalizada la entrevista, pretendía entrenar un poco su deporte favorito, el básquetbol, por lo que pasaría a un parque cercano para practicar el deporte con sus amigas, ya que habían quedado con anterioridad para un juego amistoso. El novio de Ashley, Jeremy, prestó al adolescente su coche para que ella pudiera ir a la entrevista y desarrollar su jornada del día. La chica no llegó a casa luego de la entrevista y de la jornada deportiva, así que Jeremy llamó a su suegra para preguntar por la joven. Su familia también estuvo tratando de comunicarse con ella, pero el envío de sus mensajes no fueron respondidos. La hermana pequeña de Ashley, confidente de aventuras y jergas, desconoce su paradero también, por lo que no pudo dar información relevante y se unió a la búsqueda incesante de su familia por el barrio y la ciudad. Luego de unas horas desaparecida, reportaron a la oficina del sheriff, quien se caracterizaba por cientos de casos similares al mes de adolescentes escapados que querían aventurar un poco para volver al cabo de unas semanas o algunos días. Pero esta vez el sheriff notó algo en particular con la denuncia. La angustia y extrañeza eran evidentes, por lo que a pesar de la cantidad de casos parecidos, decidió tomarlo personalmente, investigando con lupa en caso, y a las pocas horas salieron a buscar al adolescente. El coche que Jeremy prestó a su novia fue localizado en un parque frecuentado por la joven Reeves, punto de reuniones de adolescentes y estudiantes, ya que cerca hay algunos bares y el espacio cuenta con algunas zonas deportivas, entre ellas algunas canchas de básquetbol, por lo que muy probablemente Ashley haya estado allí. En el interior del auto no había ninguna persona. Encontraron una bolsa con el uniforme deportivo de la joven, sin rastro de sudor, con un olor a recién lavado, por lo que la joven nunca llegó a vestirse para jugar. El parque estaba a medio camino entre el lugar de la entrevista y la casa de la familia Reeves. No se trataba de un caso cualquiera de rebelión adolescente. La joven no tenía razón alguna para escapar de casa, ya que todo en su vida marchaba aparentemente bien. El primero en ser interrogado fue Jeremy, el novio, quien no estaba involucrado en lo absoluto, blindándose de una sólida coartada y de una honestidad servicial en su trato con las demás personas. Los detectives investigan a fondo con ayuda de la familia. Mitchell Reeves, la madre de Ashley, llamó a la compañía de
teléfonos para solicitar información sobre todas las llamadas realizadas en los últimos días desde el celular de su hija, ya que la línea estaba a su nombre, encontrando un número desconocido que era reincidente en sus comunicaciones. Al llamar al misterioso número, responde un adulto, Sam, quien manifestó con nerviosismo y brusquedad no tener idea de dónde estaba la joven Reeves. Luego de investigar sobre este extraño sujeto, los amigos cercanos a la joven revelarían a las autoridades algo que los estremecería sobre esa persona desconocida, pues Ashley Reeves tenía una aventura con un hombre mayor que la manipulaba para favores íntimos en una relación abusiva. Sam Shelton, de 27 años, docente de educación física y exprofesor de la jovencita. El ilegal romance llevaba algún tiempo desarrollándose en la sombra. Ella tenía planes de encontrarse con él a escondidas para tener relaciones en el auto de su novio. Era su maestro de gimnasia en el 2001 cuando ella cursaba el 7º grado. Impartió clases de básquetbol para estar con ella y practicaba la lucha libre en sus tiempos libres con el alias de The Teacher. Algunas descripciones sobre la personalidad del Teacher lo describen como un sujeto egocéntrico y sumamente extraño. El viernes 28 de abril interrogaron al profesor en el instituto luego de salir de una de sus clases. El sujeto mantuvo una actitud calmada durante la entrevista, pero después se quebró y se puso nervioso. Las verdades empezaron a salir a borbotones conforme las horas pasaban, negando la relación con Ashley en un principio, declarando orgullosamente cómo ella estaba locamente enamorada de él, al igual que muchas de sus alumnas, pero que solo se trataba de un amor platónico, pues según él, comprendía claramente las diferencias de edades. Luego de que los investigadores confesaron lo que dijeron sobre él, los amigos de Ashley sobre su secreto romance y los encuentros clandestinos, el hombre impresionado confesó su relación con ella y haber estado con ella el día de su desaparición. Ashley Reeves se encuentra con su amante mayor, el profesor de gimnasia Sam Shelton, estacionando el coche de su novio y abordando el de su acompañante clandestino. Manipulada por un adulto abusivo que la obliga a hacer cosas, discuten hasta el último punto de querer terminar la relación en definitiva. Ashley lo amenaza con declarar a las autoridades su escabroso romance, por lo que el tipo enfadado empieza a gritarla y la obliga a bajar del auto. Ella se niega a bajar y Sam la toma por la fuerza. Luego se marcha lejos del auto de Ashley. Nadie creyó esta versión de los hechos, por lo que luego de 12 horas de interrogatorio, la persuasión hacia el tipo se hace con su familia. En la pregunta ¿qué crees que pensaría tu madre o tu abuela sobre lo que has hecho?, da resultado. El hombre se quiebra y confiesa lo siguiente: no solo sacó a la chica del auto por la fuerza, realizó una llave de lucha tan violenta para sacarla que escuchó un sonido de un hueso fracturándose mientras la sujetaba en brazos. Cuando soltó a la jovencita, ella cayó inconsciente al suelo. Le había roto el cuello por la fuerza implícita. El profesor notó que su antigua alumna seguía viva, respirando y moviendo los ojos en agonía. Entonces decidió matarla en absoluto, tratando de asfixiarla con sus propias manos, apretándole con fuerza, pero la joven seguía viva. Trató de asfixiarla más fuerte, ayudándose con su cinturón en el cuello de la niña, pero aún seguía viva aguantando tanto dolor. Finalmente la muchacha dejó de respirar. Luego de matarla, la llevó a un bosque cercano y la abandonó recostándola junto a un árbol. Las autoridades esperaron al día siguiente para la búsqueda del cuerpo, ya que esa noche había llovido con fuerza, por lo que la escena del crimen sería un lodazal difícil de acceder. Al llegar al parque al otro día, el profesor arrestado olvidó de repente dónde estaba el cuerpo, excusándose en la tormenta del día anterior. Durante más de 30 minutos de búsqueda, finalmente dieron con la chica tumbada junto a un árbol, con cientos de picaduras de insectos en todo su cuerpo, pálida y con la cabeza caída sobre sus hombros. Los forenses alzaron a la víctima y para sistematizar la escena del crimen, de repente, las manos de Ashley
Ashley se mueven en contracciones. Poco a poco empieza a respirar y a murmurar un gracias de entre sus labios. Ashley estaba milagrosamente viva luego de 30 horas desaparecida, con el cuello roto, perdida en el bosque y en mitad de una torrencial tormenta. En el hospital tuvo que ser inducida a un coma, por lo que el diagnóstico y el parte de los médicos era nefasto. Pudo despertar y recuperarse con el paso del tiempo, contradiciendo los malos pronósticos de salud. Sam Shelton está en prisión con 20 años de cárcel. Se le demostró narcisismo, ya que nunca pidió perdón a la víctima. Ashley Reeves, por el contrario, siguió con su vida. Volvió a hablar con los meses, a comer y a beber. Se graduó con honores en el instituto el año siguiente. Actualmente tiene 32 años, 2 hijos y vive una vida feliz. Alyssa Turney vivía en Paradise Valley, en Arizona. La chica al momento de desaparecer vivía con su padrastro Michael Turney y su media hermana Sarah. Los datos que se tienen de ella son algo escasos. Tenía 17 años y trabajaba en el restaurante de comida rápida Jack in the Box, y se cree que andaba saliendo con una persona que posteriormente se convertiría en su novio. Por otro lado, se sabe que su padre trabajó como ayudante del alguacil en las oficinas centrales del condado de Maricopa en los años 70. Alyssa tenía 17 años cuando desapareció misteriosamente el 17 de mayo de 2001. De lo que se sabe de su actividad de ese día era que había estado en la clase de carpintería de su novio, el cual estudiaba en Paradise High School. Ese mismo día había acordado que su padrastro pasaría temprano por ella. Desde ese momento no se tuvieron más noticias de ella y una tragedia comenzaba a anunciar su llegada. Según lo que se averiguó del caso, su padre Michael Turner dijo que ese día tuvieron una fea discusión. Dijo que ese día salió de la casa para hacer mandados. Luego de llegar a su hogar descubrió que Alyssa no estaba en casa. Únicamente encontró una nota de ella diciendo que había escapado, sin dejar más detalle de a dónde, por qué o con quién. La media hermana de Alyssa, Sarah, la detalló a Dateline que le parecía extraño que Alyssa desapareciera sin dejar un solo rastro. Esto debido a que esperaba con gran entusiasmo el poder asistir a una fiesta de graduación, la cual sería esa misma noche. La nota que encontró Michael se encontraba en la desordenada habitación de Alyssa. La nota mencionaba a Michael y a Sarah. Ella tomó la decisión de irse hasta California desde la mañana en la que se comunicó con ellos por llamada. Sarah sabía que su padre la quería lejos y fue clara en el mensaje al decir que por fin cumplió su petición. En cuanto al padre de Alyssa, Michael se topó con tal escena, de inmediato llamó a la policía esa noche, además de que denunció a Alyssa como fugitiva. Las declaraciones del padre de Alyssa inmediatamente pusieron en dudas. Muchas de las personas consideraron a Michael como el principal sospechoso. Michael explicó el por qué Alyssa se dirige a ese lugar en específico. Su tía vivía en California y había hablado de querer irse a vivir con ella, dado que no se llevaba muy bien con Michael. La relación de Alyssa con su tía llevaba a que ella adoptó legalmente a Alyssa después de que la madre de las niñas, Barbara Stram, muriera de cáncer 9 años antes de su escape. El caso de Alyssa se mantuvo detenido durante mucho tiempo. Esto dado que según las autoridades, Alyssa se clasificó como una fugitiva y no sería hasta 2008 que la policía de Phoenix descubrirá una pista fundamental para la solución de un caso. Las autoridades se enteraron de evidencia adicional sobre la desaparición de Alyssa y dicha evidencia vinculaba directamente a su padre, Michael, con su desaparición. El mismo sujeto pronto se convirtió en una persona de interés, esto dado que varios miembros de la familia presentaron acusaciones hacia el padre de Alyssa. En las mismas se especificaba que Michael tenía un comportamiento inadecuado con su hijastra. La recopilación de información y su análisis concejó a una redada en la casa de Michael en el 2008. La redada dio como resultado la incautación de 19 rifles de asalto de alto calibre, 2 silenciadores hechas a mano
y una camioneta la cual se encontraba llena de latas y 26 artefactos explosivos llenos de pólvora y clavos para techo. Las autoridades estaban sorprendidas de encontrar semejante cantidad de armas en la residencia de Michael. La incautación se registró como la más grande realizada por la IRS, al menos en el departamento de Phoenix. Este caso sorprendió a todas las autoridades involucradas. Conjuntamente con las armas, el vehículo y las herramientas, la policía confiscó varias cintas de video caseras de Alyssa, las cuales databan de 1980. Junto con ellas, una serie de documentos pertenecientes a Michael. Dichos documentos demostraban que Michael había obligado a su hija a firmar videos y varias declaraciones, entre las cuales se encontraban documentos los cuales libraban a Michael de cualquier abuso íntimo que éste pudiera haber cometido sobre Alyssa. Junto a eso, la policía descubrió un laberinto de manifiestos, todos estos presuntamente escritos por Michael. En dichos escritos, Michael afirmaba que su hija había sido secuestrada y asesinada y los culpables eran asesinos los cuales trabajaban para el sindicato International Brotherhood of Electrical Workers. Se supo por varias entrevistas realizadas a Michael que este reunió todos esos explosivos con la intención de realizar un ataque a gran escala contra un sindicato de IBEW, esto con la intención de vengarse. En agosto de 2020, Michael Turney fue arrestado en Mesa, Arizona. Michael fue procesado y acusado por un gran grupo de jurado del condado de Maricopa. Fue encontrado culpable de cargos por asesinato en segundo grado, vinculado directamente con Alyssa. La fiscal del condado de Maricopa obtuvo un comunicado anunciando su arresto y su proceso penal. Se le dio además un proceso adicional por la posesión de dispositivos destructivos no registrados en 2010, pero fue liberado de prisión en el año 2017. La fiscal a cargo del caso, Alistair Adel, del condado de Maricopa, se negó a especificar qué llevó al arresto de Michael. Solo pudo declarar que se afirmó que Michael fue sentenciado con la capacidad de un gran jurado. Entre lo poco que se pudo revelar del caso, está presente la duda si es que Michael pudo siquiera contratar un abogado que lo apoyara a defenderse de sus múltiples cargos. La fiscal Adel más tarde dijo en una conferencia de prensa que el arresto era algo abrumador, pero desde un punto de vista positivo, dado que era consciente de que la familia había añorado mucho tiempo por su hija y de tener respuestas del caso. Además de que les agradeció los grandes esfuerzos realizados por el departamento de policía. El caso de Alyssa se dio a conocer principalmente por un episodio del 2020, el cual fue publicado en octubre del 2014. El episodio titulado ¿Qué le pasó a Alyssa? Relata su caso y cómo el mismo Michael Turney afirmó repetidamente su inocencia luego de la publicación del episodio. El caso además tuvo menciones en varios podcasts. Uno de ellos tocó el caso desde julio del 2017 hasta enero del 2019. El podcast era perteneciente a la periodista independiente, la cual era residente de Phoenix, Octavia Zapala, al cual tituló Missing Alyssa. La periodística inclusive obtuvo entrevistas de familiares y amigos cercanos de Alyssa. En junio del 2019, la media hermana de Alyssa, la edad de 30 años, Sarah Turney, comenzó un podcast llamado Voices for Justice, en el cual exploraba los detalles de la desaparición de su media hermana. En dicho podcast tocaba la información proporcionada por las autoridades. Sus fuentes de información principalmente fueron más de 3,000 páginas, entre las cuales se encontraban publicaciones de notas y documentos del caso, los cuales eran archivados en el departamento de Phoenix. Sería en abril de 2020 que Sarah iniciará a subir su contenido a TikTok, obteniendo así un mayor alcance. A lo largo de los 30 episodios que realizó de su programa, precisamente en enero del 2021 el podcast pasó a cubrir otros casos de asesinatos o de desapariciones de personas. Esto para evitar que cualquier dato de la investigación relevante no fuese relevado tan rápidamente, para así
no afectar la búsqueda de Alyssa. Su principal motivo para realizar dichos programas surgió cuando el caso parecía no avanzar y las autoridades no encontraron pistas claras del caso. Las fuerzas del orden parecían comunicarse con ella para que los medios tuvieran presente el caso y así mantenerlo vivo, gracias a que además creó páginas y cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Fue que logró un acercamiento con los medios de comunicación, además de los entusiastas de los crímenes reales, los cuales fueron de gran ayuda para correr la voz. Además de que logró recaudar dinero durante un año para así colocar una valla publicitaria a lo largo de la Interestatal 17, cerca de la Avenida 19. Los mensajes que daba Sarah incluían en ellos publicaciones de videos en los cuales Michael tomaba a Alyssa momentos antes de desaparecer, además de varios videos de entrevistas realizadas por las autoridades. En su primera publicación en la plataforma de TikTok, Sarah se sentó frente a la Mara y dijo abiertamente que no era fácil superar la decepción para toda la familia, pero alguien tenía que hacerlo. Compartió el video con el título de "Cuando tu padre mata a tu hermana y tu familia te odia por luchar por su enjuiciamiento". En otro de sus videos, Sarah se encuentra de espaldas a la cámara mientras tocaba una canción, The Sign, The Ace of Base. En ese momento se gira y dice que su vida es completamente diferente, tan así que ni siquiera se le era reconocible. Dicho video fue publicado con el título "Cuando la policía dice que tu única esperanza de que tu padre terrorí doméstico sea juzgado por el asesinato de tu hermana es la exposición a los medios, pero tienes una ansiedad social paralizante". Sarah dedicó un corto video de aproximadamente 2 minutos en los cuales se dedicó completamente a agradecer a todas las personas, tanto seguidores como oyentes, por su apoyo. Sus palabras fueron las siguientes: "Sin ustedes esto nunca hubiera sucedido", dijo con la voz entrecortada. "Gracias por ser mi familia y gracias por preocuparte por Alyssa tanto como yo. Este proceso ha sido un auténtico infierno. Nunca quise aparecer en los medios, nunca quise hacer mi propio podcast, pero lo hicimos.